Bajar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Donald Trump. Ahora se deslinda de la responsabilidad, dejando en vilo la economía familiar de millones de estadounidenses. Al nivel de ISIS y de Al Qaeda, así es como Estados Unidos denomina oficialmente a los cárteles de la droga mexicanos, declarando una guerra que levanta preocupación por posibles acciones que violen la soberanía de la República Mexicana. Como un dictador que llegó al poder sin elecciones, la guerra de declaraciones entre el presidente Trump y el mandatario ucraniano sube de intensidad en medio de posibles negociaciones de cese al fuego con Rusia. Aumenta la preocupación entre la comunidad migrante sobre si es posible que ICE utilice los números ITIN para rastrear a personas sin documentos. Del cuartel al escenario, un capitán convierte la vida militar en corridos contando historias donde la disciplina se mezcla con la música y los soldados inspiran canciones. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Rosta, gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente. El presidente Donald Trump se deslindó del repunte de la inflación en el país. El primer mandatario atribuyó el alza a las políticas de la pasada administración, a pesar de que bajar los precios en los primeros días de su mandato fue una de sus principales promesas de campaña. Nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene más al respecto. El presidente Trump está tratando de distanciarse del aumento de la inflación registrada en el mes de enero, argumentando en una entrevista en Fox News que el repunte no tuvo nada que ver con su regreso a la Casa Blanca. Inflation's back, and they said, "Oh, Trump, I had nothing to do with it. These people have run the country. They spent money like nobody's ever spent. They were given $9 trillion to throw out the window." Expertos afirman que si bien Trump no tuvo mucho que ver con las cifras, fueron sus acciones y mensajes previos a su ingreso a la Casa Blanca los que tuvieron un efecto inflacionario. Al generar expectativa de aranceles, lo que hace es o impulsa que las empresas se preparen a estos aranceles haciendo compras adicionales o superiores a las normales. Entonces eso genera una demanda elevada, repentina, y por lo tanto suben los precios. Trump ya había tratado de distanciarse del 3% de inflación del mes de enero, apenas anunciado por el Departamento de Trabajo. A través de su red Truth Social, responsabilizó a la administración Biden. A partir de entonces, la Casa Blanca manejó ese argumento. The Biden administration indeed left us with a mess to deal with. It's far worse than I think anybody anticipated, because unfortunately the previous administration was not transparent in where the economy truly was. Trump había embanderado su campaña de reelección bajo la promesa de reducir los precios de los alimentos y combustibles desde el primer día de su administración. Sin embargo, sus acciones provocaron un efecto adverso. Los mercados, en general, habían estado reaccionando a sus declaraciones de tarifas, a sus declaraciones de poner restricciones al comercio con China, con Canadá, con México, entre otros. A poco de cumplirse un mes de su administración, el tema económico no parece ser una de sus virtudes, pues no ha logrado reducir los precios. Si hay algo de lo que Trump no es responsable, es de la escasez de huevos que continúa aumentando su precio. El único factor que no es controlado por Trump es lo que está sucediendo con los precios de los huevos, ¿no? Que está influenciado por el virus, ¿no? De la aviar, ¿no? Que está causando problemas en el abastecimiento. Si bien los aranceles a México y Canadá aún no se han implementado previniendo una escalada inflacionaria, existe otro factor inflacionario producto de las acciones de Trump: la deportación de miles de inmigrantes indocumentados. En los lugares que requieren mucha mano de obra, eso tiene un impacto directo sobre el costo porque no hay suficiente oferta, y eso lleva a que aumenten ciertos salarios, que haya faltantes, que no se pueda producir y que eso lleve a aumentos de precio. La expectativa ahora está centrada en lo que será el próximo informe inflacionario del mes de febrero. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Un tribunal de apelaciones rechazó el intento de la administración Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. La Corte del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, negó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para levantar la suspensión impuesta por un juez de Seattle, argumentando que la orden ejecutiva violaba la Constitución de este país.
Esta es solo una de varias disputas legales claves sobre el tema que podría llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia. Y miles de empleados federales despedidos por la administración Trump podrán recibir beneficios por desempleo. También el gobierno federal deberá financiar junto con otras asistencias como cupones de alimentos o Medicaid, aunque cada estado va a evaluar la elegibilidad caso por caso. Muchos trabajadores califican para esos beneficios incluso si fueron despedidos por bajo rendimiento. El costo para el gobierno podría ascender a cientos de millones de dólares, ya que los pagos pueden alcanzar $400 semanales por hasta 26 semanas. Y Estados Unidos designó a los principales cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, poniéndoles al mismo nivel de grupos como ISIS y Al-Qaeda. Vicente Calderón nos dice cuáles son las consecuencias de este nombramiento. El controversial asesor del presidente Trump, Elon Musk, considera que ya pueden bombardear a los cárteles mexicanos en su tierra porque fueron designados como organizaciones terroristas transnacionales por Estados Unidos. Lo publicó en su cuenta de X, acompañado del documento del Registro Federal que anticipa la entrada en vigor mañana de esa promesa de Donald Trump. La medida pone a 6 cárteles mexicanos en el mismo nivel que Hamas o Al-Qaeda, al que Estados Unidos ha bombardeado usando drones. Cualquier invasión de drones, de militares, de extranjeros, es indebido. No lo vamos a admitir. El líder de la Cámara de Diputados de México rechazó lo que considera una medida injerencista del gobierno de Donald Trump. Por las implicaciones que tienen de carácter económico, financiero, bancario, eso es lo que nos preocupa a todos, más que la denominación. Daira Arana es especialista en temas de seguridad. La personalidad del presidente y de su gabinete, ¿no? Están siendo más reactivos, incluso algunos dicen más viscerales, y eso puede permitir que en algún momento decidan hacer ciertas incursiones, digamos, muy performativas. Considera que la designación facilita acciones unilaterales de Estados Unidos, pero cree que optarían por la colaboración. Dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hay liderazgos, hay generales bastante sensatos, bastante experimentados, que podrían decirle no al presidente Donald Trump. Coincidentemente, hoy el embajador de Canadá en México dijo que también designarán como terroristas algunos cárteles mexicanos por el contrabando de fentanilo. Vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas, pero como solamente para que tenemos una herramienta para la policía canadiense. El Senado mexicano considera convocar a legisladores de Estados Unidos y Canadá para discutir estrategias comunes de seguridad que no comprometan la soberanía de ninguno de los 3 países. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y a esta lista del Departamento de Estado también se unen 2 grupos criminales de Centro y Sudamérica. Uno es el cártel del Tren de Aragua, que comenzó en una prisión de Venezuela y hoy opera en redes de tráfico de migrantes, trata de personas y extorsión en países como Chile, Perú, Colombia e incluso Estados Unidos. También en la lista se encuentra la Mara Salvatrucha o MS-13, una pandilla fundada por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles y con fuerte presencia en Centroamérica. Se le acusa de homicidios, narcotráfico y redes de extorsión. En otra información, sube el tono en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. El presidente Donald Trump arremetió contra Volodymyr Zelensky y le aconsejó actuar rápido antes de quedarse sin una nación que gobernar. Laura Ortega nos tiene los detalles de esta guerra de acusaciones. La guerra en Ucrania ahora también se libra en el terreno político. Y es que el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky intercambiaron duras acusaciones, tensando aún más las relaciones entre ambos países. Todo empezó cuando Zelensky expresó su sorpresa porque Ucrania no fue invitada a las conversaciones de paz en Arabia Saudita. Y luego criticó a Trump diciendo que vive en un espacio de desinformación creado por Rusia. La respuesta del presidente Trump no tardó en aparecer. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Pero eso no es todo. En una publicación en Truth Social, llamó al líder ucraniano un dictador y afirmó que Ucrania nunca debió haber iniciado la guerra. Además, llegó a amenazar a Ucrania con la posibilidad de perder a su país. Pero la presión de la administración Trump continuó. Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Trump también cuestionó el tiempo que ha pasado desde las últimas elecciones en Ucrania y aseguró que los ucranianos están cansados de él. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine.
we're the leader in Ukraine. I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Mientras las tensiones escalaban, los republicanos del Senado no compartieron las opiniones del presidente Donald Trump y se distanciaron de sus comentarios. Well, I like I said, the president speaks for himself. What I want to see is a peaceful result, a peaceful outcome. Los ánimos entre Estados Unidos y Ucrania han tomado otro rumbo muy diferente que con la administración pasada de Joe Biden. Trump tiene claro que no seguirá subsidiando el conflicto y ahora busca negociar el fin de la guerra, pero sin la presencia de Ucrania, lo que aumenta la incertidumbre sobre si habrá pronto paz o no. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Sigan con nosotros, tenemos una breve pausa comercial, regresamos con más información. Aumenta la preocupación entre inmigrantes para declarar impuestos, temen que su número ITIN sea utilizado para rastrearlos y también para deportarlos. El presidente Donald Trump pone fin a las tarifas de congestión en Nueva York, la gobernadora ya respondió. Los detalles al regresar. La preocupación entre la comunidad migrante crece ante la posibilidad de que el gobierno utilice el número ITIN con el que declaran impuestos para rastrearlos y después deportarlos. En Mission, Texas, Reina Luna nos explica si el temor tendría fundamento o no. A las oficinas de los preparadores de impuestos están llegando nuevas preocupaciones de los inmigrantes sobre si el gobierno tiene el poder de rastrearles para deportarles usando el número ITIN que usan para hacer sus declaraciones de impuestos. Pero este auditor federal dice que están protegidos por la sección 6103 del Código de Rentas Internas. Rentas Internas no puede compartir ningún tipo de información ni permitir que haya una revisión de una documentación específica ni de uno o de los contribuyentes. Sin embargo, Palacios indica que existe una exclusión bajo la misma sección 6103 que indica que hay excepciones para que dos agencias como Rentas Internas o el Departamento del Tesoro puedan entrar en comunicación. La excepción establece que si un juez le da la razón al Departamento del Tesoro para que éste pida información de un particular individuo o grupo porque está en lavado de dinero, en crimen en medio de un crimen o cosas bien grandes. El ITIN es un número especial de identificación del contribuyente que Rentas Internas le da a una persona, en este caso por situación migratoria. No pueden obtener un número de seguro social. Muchos inmigrantes cumplen haciendo sus declaraciones anuales y pagando sus impuestos. Nosotros ya pagamos con un número que nos asigna el gobierno porque a futuro nosotros queremos arreglar y queremos estar legalizados en este país. Palacios dijo que algunos contribuyentes mexicanos están vendiendo sus casas y poniendo su dinero en bancos americanos con sucursales o nexos con bancos mexicanos para que, en caso de deportación, no verse afectados económicamente. En resumen, bajo la sección 6103 del Código de Rentas Internas, inspeccionar, divulgar o hacer uso impropio de la información de los contribuyentes está prohibido, así que hacerlo sería ilegal. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. La administración del presidente Donald Trump prometió priorizar la deportación de migrantes peligrosos y con récord criminal. Esto es lo que sabemos. En tan solo 2 semanas de febrero, ICE detuvo a más de 1.800 migrantes sin condenas ni cargos, un 41% de los más de 4.400 nuevos arrestos. La agencia ya está al límite de su capacidad, con más de 41.000 personas bajo custodia. En otras noticias, un juez federal cuestionó al Departamento de Justicia sobre su intento de retirar los cargos de corrupción en contra del alcalde de Nueva York, Eric Adams. El fiscal adjunto Emil Bove argumentó que seguir con el caso afectaría a la seguridad nacional e inmigración. Adams negó un acuerdo con la Casa Blanca para que los cargos fueran retirados. El juez no tomó una decisión inmediata. Mientras tanto, Nueva York tendrá que decirle adiós a los recién implementados peajes por congestión tras una orden del presidente Donald Trump, pero la noticia no cayó muy bien entre los promotores de esa iniciativa, entre ellas la misma gobernadora Kathy Hochul. Ángela González, desde la Gran Manzana, nos tiene más información. Donald Trump quiere atropellar a los usuarios del subway en Nueva York y vengarse de la ciudad, dijo la gobernadora Kathy Hochul, luego de haber recibido una carta del Departamento de Transporte anunciando que revocaban el sello de aprobación del mes de noviembre para continuar con el peaje de descongestión, ubicado en la calle 61 en Manhattan y que cobra a partir de $9 a los vehículos que viajan hacia el sur. El peaje tiene como objetivo financiar a la MTA y limpiar el medio ambiente.
The next time you're stuck in traffic. The next time your train is delayed. The next time you're in a flooded station because infrastructure repairs were not made. I want you to think of this. Think about this. Next time you're stuck in traffic. Okay, we know where the blame goes. La gobernadora dijo también que el peaje se mantiene y que la MTA ya interpuso una demanda para asegurar el éxito del programa y se refirió a una publicación en redes sociales de Donald Trump en la que se decía a sí mismo larga vida para el rey, agregando que hace más de 250 años que Nueva York no funciona bajo el mando de un rey. La decisión de terminar con el peaje del gobierno de Trump ha generado reacciones encontradas. The other time I picked a passenger who, had to get down because she thought it was too much because the taxes alone went up to like $7 and the fare was just about $5. Esta decisión se conoce luego de que Hochul cancelara un almuerzo con Trump en medio de amenazas de demandas por parte del Departamento de Justicia hacia Nueva York y del indulto al alcalde de la ciudad, Eric Adams, por 5 cargos federales, lo que empujó a la gobernadora a estudiar destituirlo. El peaje de descongestión, el primero de todo el país, se había puesto en marcha tras varios retrasos el pasado 5 de enero, justo 2 semanas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Regresamos con más información. Conozca cómo un militar mexicano está conquistando el corazón de las Fuerzas Armadas a través de los corridos. Un capitán del ejército mexicano ha encontrado una forma única de rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, fusionando su pasión por la música con su trabajo militar. Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos tiene la historia del llamado rey de los corridos militares. Me quedaba alucinado cuando miraba a los soldados. Volvería a ser militar es el nombre de esta canción, escrita e interpretada por el capitán segundo de infantería, Eduardo Barrón. Su pasión por la música lo llevó a incursionar en el género musical denominado regional mexicano, para narrar el día a día de las Fuerzas Armadas mexicanas. El corrido como tal viene desde la revolución. Yo creo que en el trabajo todos los días las canciones realmente las escriben las tropas con tantas vivencias que tenemos aquí dentro del medio. En 2021 hizo sus primeras composiciones musicales para elevar la moral de los soldados, quienes en ocasiones pasan meses alejados de sus familias, atendiendo situaciones de seguridad o aplicando el plan DN3 en desastres naturales. Eddie, como mejor lo conocen, busca que las letras de sus canciones enaltezcan a las Fuerzas Armadas, contrario a los corridos que hacen apología a la violencia. También estamos motivando de manera indirecta a los jóvenes que a lo mejor el día de mañana van a ser parte de la institución. Me alejé de mi ranchito y también de mi familia. Mis amigos me preguntan que si no me he arrepentido, que me la paso chambeando y que me miran muy poquito. El sonido de la tuba, la tambora, la trompeta y el clarinete están a cargo de la banda FX, conformada por 17 militares. Se le puso banda FX en honor a un fusil que es el que tenemos aquí en el ejército mexicano, fabricado y diseñado por ingenieros mexicanos, se produce dentro del ejército. Entre su repertorio hay corridos dedicados a los militares que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Los corridos de Eddie y la banda FX cuentan con 50,000 reproducciones en las plataformas digitales de música. Próximamente estrenarán 2 canciones dedicadas a las madres y los padres de los soldados. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Con oración y fe, la Iglesia Católica Argentina y feligreses elevan oraciones por la salud del sumo pontífice, el Papa Francisco. Su país natal se ha unido en plegarias tras conocerse su crítica condición de salud. En los barrios donde el Papa Francisco solía acudir antes de ser nombrado pontífice, los fieles mantienen viva la esperanza de su pronta recuperación. Este miércoles, el Vaticano informó de una leve mejoría. Mil gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. A continuación, 24 horas con Alexandra Stercio. Yo los espero el día de mañana. Muy buenas noches.